capítulo 10, versículo 37, verso 37. Así que si usted tiene Biblia con usted en su mano, tome la palabra del Señor, la Biblia, este canon sagrado, estos 66 libros o pergaminos que fueron unidos en este canon sagrado, que ahora le llamamos Biblia o una biblioteca. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Le daré lectura esta tarde a esta poderosa palabra y lo haré dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice el escritor a los Hebreos: porque aún un poquito, oiga, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Lo voy a repetir por segunda vez. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y no tardará. Voy a predicar por el tema el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Ese es el tema de esta tarde. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. El verso que he leído esta tarde, cuando el escritor a los Hebreos le envía esta carta al pueblo judío, al pueblo que, como lleva el nombre, Hebreos, el pueblo de los Hebreos, que considero que, de acuerdo al escrito que lleva este pergamino o esta carta, prácticamente era una comunidad casi 100% judía, a la comunidad hebrea de judíos. Sucede de que esa comunidad judía cristiana estaba siendo bombardeada fuertemente por falsos maestros. Estaba siendo bombardeada fuertemente por falsos predicadores. Y además de ser bombardeada por falsos maestros, falsos predicadores, que eran los judaizantes, estaban pasando una terrible persecución para ese momento. Muchos de ellos, sus bienes habían sido confiscados. Habían perdido sus bienes por la causa de Jesucristo. Algunos de ellos no solamente habían perdido sus bienes a causa de la persecución, habían perdido sus seres queridos. Posiblemente padres habían perdido sus hijos. Hijos habían perdido sus padres. Esposos habían perdido sus esposas. Esposas habían perdido sus esposas. La persecución para la iglesia evangélica había sido terrible. Y algunos de los hebreos, de estos judíos hebreos, estaban pensando en regresar a la ley, a la comunidad hebrea o a la comunidad que observaba la ley. En este caso, posiblemente algunos de ellos anteriormente habían sido fariseos, otros posiblemente saduceos, otros escribas, mas sin embargo ellos querían regresar a la ley a causa de la persecución que estaba sufriendo la iglesia cristiana en el primer siglo. Y aquí es donde el escritor a los Hebreos lanza un mensaje para la iglesia, lanza un mensaje para el pueblo del Señor, y en especial en esta ocasión para esta comunidad judía, para esta comunidad hebrea. Y les lanza un mensaje
de cierta manera para consolarlos, para fortalecerlos. Le estoy hablando del primer siglo de la iglesia primitiva. Y el consuelo que les está dando es que la promesa que habían dado los apóstoles, la promesa que había dado el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 14, verso 1 al 2, cuando le dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugares para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa que Cristo pronto vendría, el escritor a los hebreos se las vuelve a recordar a ellos. El escritor a los hebreos les vuelve a recordar una promesa, óigalo bien, poderosa, una promesa esperanzadora, una promesa gloriosa, que Cristo pronto vendría. Y la promesa que le hace el escritor a los hebreos con relación, gloria a Dios, a lo que ellos estaban pasando, es que pronto Cristo vendría, y presenta el advenimiento de Cristo por la iglesia, lo presenta de una manera que será pronta, lo presenta de una manera que se aproxima aceleradamente. Le estoy hablando del primer siglo de la iglesia primitiva, el primer siglo. Y el escritor a los hebreos les dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces aquí está el detalle. Mire cómo presenta el escritor a los hebreos el advenimiento de Cristo por la iglesia. ¿Cómo lo presenta? Lo presenta como algo que está a punto de suceder. Lo presenta como algo que está a punto de darse. Gloria al nombre del Señor. Él no lo presenta como algo que va a tardar miles de años, no. Lo presenta como un evento que está a punto de tener final cumplimiento. Oígalo bien, como un evento que está a punto de cumplirse. Lo presenta que ese evento ya está cerca. Lo presenta que ese evento está a punto de darse. ¿Cuál era el propósito del Espíritu Santo al usar al escritor a los hebreos? Era fortalecer esa comunidad judía. Era fortalecer a los hermanos en Cristo. Hermanos que eran judíos 100%. Era fortalecerlo, y les dice: mire, yo sé que no es fácil lo que están pasando, pero pronto Cristo viene a levantar a la iglesia, porque a un poquito, y el que ha de venir, óigalo bien, porque a un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mire, si el escritor a los hebreos presentaba de esa manera el arrebatamiento de la iglesia, el advenimiento de Jesucristo, imagínese usted, pregúntese usted, ¿cómo estará ese poquito en el día de hoy? ¿Cómo estará ese poquito en el día de hoy? Si el escritor a los hebreos presenta ese poquito de una manera tremenda, lo presenta como un evento que está a punto a tener final cumplimiento, y eso fue hace casi 2000 años. Han pasado 2000 años. La pregunta es: ¿cómo ha de estar ese poquito? ¿Cómo ha de estar ese poquito? El que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Entonces, óigalo bien, si eso pasó hace 2000 años, imagínese usted cómo ha de estar ese poquito. Ese acontecimiento está a punto de darse, y hoy más que nunca, oiga, hoy más que nunca, el diablo está atacando fuertemente este evento. Lo está atacando. ¿Por qué lo está atacando? Porque pronto la iglesia ha de ser levantada, pronto la iglesia ha de ser arrebatada. Entonces el diablo bien sabe que todo lo que está pasando a nivel mundial es algo profético
profético, es algo que se está cumpliendo al pie de la letra. Entonces, como sabe que la iglesia está pronto a ser levantada, ha estado atacando fuertemente este evento del arrebatamiento. Lo ha estado atacando. ¿Para qué? Para que la iglesia, óigalo bien, deje de creer en este evento, para que la iglesia ya no crea que Cristo pronto viene, para que la iglesia ya no crea, gloria al nombre del Señor, que el evento del arrebatamiento está cerca. Entonces, por esa razón, el enemigo lo ha estado atacando fuertemente. Pero esta tarde traigo un mensaje para el pueblo del Señor y para decirles: no nos vamos a dejar amedrentar, vamos a pararnos firmes como el pueblo del Señor, y saber que si el escritor a los hebreos fortaleció a la comunidad judía hebrea, diciéndole que pronto Cristo vendría y que no tardaría su promesa, si eso fue hace 2000 años, la pregunta es: esto quiere decir que Cristo ya está a la puerta. La pregunta es: ¿cómo lo estamos esperando nosotros? El Señor está a punto a levantar a la iglesia. El Señor está a punto a levantar al pueblo que ama y espera su venida. Bendito sea Dios en la tarde de hoy. A punto a levantar a la iglesia. Ahora, yo no me voy a profundizar en sí solamente en el arrebatamiento de la iglesia. No. Yo quiero hablar esta tarde sobre dos eventos. Y quiero hablar sobre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Me introduje de esta manera por el verso que he leído. En la carta a los hebreos. Pero esta tarde yo más quiero enfocarme en dos eventos que a menudo son confundidos. Dos eventos que a menudo son confundidos por diferentes personas. Algunas veces estos eventos los unimos predicadores, pastores, evangelistas, maestros, y son confundidos. Y en esta hora yo no quiero forzar el canon sagrado para creer de que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son el mismo evento, porque no lo es. Algunos consideran que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son el mismo evento, y no es así. Son dos eventos totalmente diferentes. Y cuando la persona no usa un exégesis y no interpreta correctamente el versículo, tiende a forzarlo cuando no usa una hermenéutica correcta. Y aquí es donde, cuando no se usa una hermenéutica correcta, que es el arte de interpretar los versos, aquí es donde salen grandes herejías. Y es donde se dan doctrinas de error. Un ejemplo de ello: ¿cómo usted, de dónde cree que nace usted este movimiento de los testigos de Jehová? ¿Quién fue su fundador? Este personaje era cristiano antes de fundar ese movimiento falso de los testigos de Jehová. ¿Cómo cree que nace el movimiento de los adventistas? No fue Elena de White la primera. Antes de Elena de White hubo otro personaje y era un cristiano evangélico. Entonces, ¿cómo? Cuando uno, escúchalo bien, comienza a forzar los versículos, y cuando nosotros comenzamos a darle una interpretación a nuestro pensamiento, forzamos la escritura. La escritura es su propio intérprete. Y por esa razón yo quiero hablar esta tarde sobre la diferencia. Ponga atención a esto. La diferencia entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Son dos eventos
que están en la Biblia. Dos eventos que son 100% bíblicos. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son dos eventos 100% bíblicos, que ambos tendrán un cumplimiento al pie de la letra. Mas sin embargo, con frecuencia estos dos eventos son confundidos. Algunas veces es difícil determinar si la escritura se está refiriendo al arrebatamiento o se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Mas sin embargo, al estudiar la profecía sobre los últimos tiempos, es importante diferenciar estos dos acontecimientos que son completamente separados uno del otro. No los podemos unir, no se pueden unir, porque al unirlos sería forzar la escritura y peligroso entremos en una doctrina de error. Ahora, hay varios puntos de vista con relación al arrebatamiento de la iglesia. Hay diferentes personajes, óigalo bien, que tenía una notita por acá, creo que ya se me fue. Pero hay diferentes personajes que con frecuencia, se me perdió la notita, con frecuencia confunden estos eventos. Y lo tremendo es que se han dado diferentes hipótesis. Algunos piensan que el arrebatamiento se va a dar antes de la gran tribulación, como yo lo pienso así, antes de la gran tribulación. Otros consideran que el arrebatamiento se dará a mediados de la tribulación, después de 3 años y medio que empieza la tribulación, se dará el arrebatamiento. Y otros piensan que el arrebatamiento se dará al final de la gran tribulación. Y unen el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Hay varios puntos. Y respetamos su punto de vista. Vamos a respetar su punto de vista como usted lo piensa. Pero esta tarde siento la obligación de parte del Señor de poder diferenciar lo que es arrebatamiento y lo que es segunda venida de Cristo. Posiblemente este estudio no va a tener mucho grito, pero quiero que me ponga mucha atención, por favor, porque lo voy a hacer en una forma de enseñanza. Yo quiero que me pongan mucha atención para que podamos diferenciar entre lo que es arrebatamiento y lo que es segunda venida de Cristo. Dos eventos indiscutibles, dos eventos que están marcados en la Escritura, dos eventos que están fuertemente, óigalo bien, aquí en la palabra del Señor y que fueron inspirados por el Espíritu Santo al hablar acerca de esto. Mas sin embargo, quiero hablar en esta hora y presentar la diferencia. Voy a hablar sobre tres aspectos o tres diferencias que hay. Tres diferencias que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo. Póngame por favor atención. La primera diferencia que hay entre el arrebatamiento por la iglesia y la segunda venida de Jesucristo es que en el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. La primera diferencia es que en el arrebatamiento por la iglesia, Jesucristo no pone sus pies en la tierra. Jesucristo se queda en el aire y desde el aire llama quiénes son los escogidos. Desde el aire Jesús llama quién es la iglesia que se ha guardado y se ha consagrado. Y desde el aire el Señor espera a su amada iglesia. Esa es la primera diferencia. Que en el arrebatamiento Jesucristo no baja a la tierra. Él se queda en el aire. Mientras que en la segunda venida de Cristo, ahí sí, Jesucristo pone sus pies en la tierra. Y principalmente
en el monte de los olivos, donde hay un gran terremoto y se parte en dos. Cuando llega Jesús al monte de los olivos, a la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿dónde está esto que yo le estoy enseñando? ¿Dónde está escrito esto? Jesucristo, cuando venga a arrebatar a la iglesia, a levantar a la iglesia, lo que nosotros le llamamos en el día de hoy el rapto de la iglesia, de latín raptus, que es tomar algo con violencia, así, rápida, instantáneamente. Cuando se dará ese arrebatamiento, Jesucristo se queda en el aire. Vámonos al famoso versículo que es conocido por la mayoría de hombres que predicamos sobre el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Me lo sé de memoria, pero solo voy a leer. Para que no crea que le estoy dando mentira. Si tiene una Biblia, léala con usted, por favor. Léala, ábrala y léala. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Oiga lo que le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Oiga la palabra, arrebatados. En el griego es raptus. En el latín, perdón, es raptus. Estamos hablando de algo que es tomado con violencia, arrebatamiento, ser arrebatados. Eso es lo que Pablo enseña. Luego nosotros los que vimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Oiga, ¿dónde? Juntamente con ellos, ¿dónde? En las nubes. Para recibir al Señor, ¿dónde? En la tierra, en Jerusalén, en el monte de los olivos, ¿dónde? Para recibir al Señor en el aire. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Oiga, para recibir al Señor en el aire. Jesucristo no baja a la tierra cuando venga a levantar a la iglesia. Él se queda en el aire. Por esa razón, no podemos nosotros unir lo que es arrebatamiento con segunda venida de Cristo. No lo podemos unir. Son dos eventos totalmente separados. Totalmente separados. En el momento del arrebatamiento, los primeros en ser arrebatados o en ser despertados son los muertos en Cristo. Luego nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Seremos arrebatados, tomar algo con violencia, juntamente con ellos. ¿Juntamente con quién? Con los muertos en Cristo. Para recibir al Señor en el aire. No habla en la tierra, habla en el aire. Quítale esto a la Biblia, pues. Si no le gusta, quítale esto a la palabra, pero esto es bíblico. Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto es el día, esto es el momento cuando la iglesia sea arrebatada. Ahora, esto es el arrebatamiento. Mientras que la segunda venida de Cristo, ahí sí, Jesucristo bajará a la tierra. En la segunda venida de Cristo, ahí sí, Jesús bajará a la tierra. Y vamos a ver dónde va a poner sus pies Jesucristo. ¿Dónde pondrá sus pies Jesucristo? En su segunda venida. ¿Dónde los pondrá? Vámonos a la palabra del Señor. Miren, este es un evento tan glorioso. En la segunda venida de Cristo, Él viene ya con la iglesia. Viene ya con la iglesia. Y cuando Jesucristo venga ya con la iglesia, gloria al nombre del Señor. Cuando Jesucristo venga ya con la iglesia, vamos a observar. Vámonos al libro del profeta Zacarías. Zacarías nos enseña el momento cuando sea la segunda venida
de Jesucristo. El libro del profeta Zacarías nos habla de este magno evento. Zacarías capítulo 14. Tenía una notita por ahí, pero se me perdió, pero nos recordamos por acá. Zacarías capítulo 14, verso 1 en adelante. Oiga lo que dice la palabra del Señor. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. En Apocalipsis habla que Dios cuidará del resto del pueblo 3 años y medio, 1260 días. A los 1260 días Dios hará que el anticristo encuentre a los judíos en una ciudad donde Dios los estará guardando. Oiga, Dios los estará guardando por 1260 días. Y sucede que cuando ese lapso se termine, Dios permitirá que el anticristo y todas las naciones vayan a Megiddo, a Megiddo, donde se dé esa gran batalla, la batalla conocida como la batalla de Armagedón. Ahora, allí viene la segunda venida de Cristo, y el versículo 3 dice: después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Verso 4: y se afirmarán. Esta es la segunda venida de Cristo. Ya no viene solo, viene con la iglesia. Ya viene con la iglesia. Pero escuche, verso 4: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Oiga, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Oiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Osías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él, oiga, y con él todos los santos. ¿Escuchó? Y con él todos los santos. En la segunda venida de Cristo ya vienen con él los santos. Eso dice Zacarías. Y con él todos los santos. Cristo ya no viene solo. Cristo ya no solamente viene con los ángeles, con los arcángeles, con los querubines, con los serafines, no. Con él vienen todos los santos. ¿Por qué? Porque 7 años antes de la segunda venida de Cristo, ya habrá acontecido el arrebatamiento de la iglesia. Teológicamente ya habrá acontecido el arrebatamiento de la iglesia. Habrá sido levantado el pueblo del Señor. Y es llevado al cielo, lo que conocemos como las bodas del Cordero. Después de 7 años. Después de 7 años viene Cristo a libertar a Israel, que quiere ser completamente destruida, menoscabada por completo por el anticristo y las naciones. Y viene Jesús a librar a Israel. Pero no viene solo, viene ya con la iglesia, viene con los santos del Señor. Gloria al nombre de Dios para siempre. Viene ya con la iglesia de Jesucristo, donde yo a usted le confirmo bíblicamente que Jesucristo ya no viene solo, sino viene con la iglesia. Váyase conmigo a la palabra del Señor. Váyase conmigo. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 14. Oiga lo que dice la Biblia. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 14. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia. Vamos a empezar del versículo 11. Dice la Biblia: entonces vi el cielo abierto. Juan ve el cielo abierto, acuérdese bien. Estamos hablando cuando Juan estaba en la isla de Patmos. Y en el capítulo 4 le dice: sube acá. Y en el momento a él se le muestran los acontecimientos presentes, pasados y futuros. Ahora, pero vamos a ver lo que mira Juan
aquí, verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es Jesucristo. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Oiga, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo. Oiga la vestidura, escúchenla y léala también en su Biblia. Oiga la vestidura que tienen estos ejércitos. Y vestidos de lino fino, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. Le seguían en caballos blancos. Si usted y yo nunca hemos montado un caballo, no se preocupe, que en el cielo vamos a montar un caballo para venir con Jesucristo aquí a la tierra, después que la iglesia sea levantada. En la segunda venida de Cristo, Jesús no trae solamente ángeles o arcángeles. Viene la iglesia también con él. Viene la iglesia también con él. ¿Por qué, hermano Edwin, usted considera que es la iglesia? Por las vestiduras. Estas mismas vestiduras son las que tiene la iglesia. Son las vestiduras que se le dan a la iglesia. ¿Dónde aparecen las vestiduras de la iglesia? Se lo confirmo. Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 8. Oiga cuáles son las vestiduras de la iglesia. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Oiga, lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa es la vestidura del pueblo del Señor. Esa es la vestidura de la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, estoy mostrándole la diferencia entre lo que es arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento, el Señor se queda en el aire. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Quítale eso a la Biblia entonces y no le gusta. Ahí está. Se queda en el aire. Y luego, en la segunda venida de Cristo, que serán 7 años después. La segunda venida de Cristo será 7 años después que la iglesia sea arrebatada. Cristo viene, y no viene solo. Viene con la iglesia. Y pondrá sus pies, ya no se quedará en el aire, pondrá sus pies en el monte de los olivos. De acuerdo a Zacarías capítulo 14, versos 1 al 4 y 5. En el monte de los olivos. Y cuando ponga sus pies en el monte de los olivos hay un gran terremoto. Se partirá en dos. En dos se partirá. Oiga. Y ahí es donde viene a librar al pueblo de Israel, que ha sido masacrado fuertemente esa nación. Pero Dios ha reservado un remanente que lo va a cuidar por 3 años y medio. Y que más adelante ellos van a entrar a lo que es conocido como el milenio. Pero cuando Cristo venga, en su segunda venida, viene ya con la iglesia. Hay una gran diferencia. No podemos forzar la Biblia. Hay una diferencia entre arrebatamiento y segunda venida de Cristo. El arrebatamiento, Jesús se queda en el aire. En su segunda venida, Jesús pone sus pies en el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14, verso 1 en adelante. Y viene a librar a la nación de Israel. Y ahí es donde también al falso profeta y al anticristo los lanzará al lago de fuego. ¿Quiénes serán ellos? Los que estrenarán por primera vez el lago de fuego. Y al diablo
conocido en Apocalipsis también como el gran dragón, mandará un ángel para que lo ate con cadenas y estará atado en el abismo por 1000 años. Eso se dará en la segunda venida de Jesucristo. Esa es la primera diferencia. Vámonos hoy a la segunda diferencia. Segunda diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación, mientras que la segunda venida de Cristo ocurre después de la gran tribulación. Vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8 al 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8 y 9. Oiga lo que dice la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto para ira. Dios no castigará al justo juntamente con el impío, así como lo oyó. Dios no castigará al justo juntamente con el impío, porque los 7 años que los tenemos divididos como tribulación y gran tribulación, se desatarán 21 juicios, y esos juicios que se desatarán son conocidos como la ira del Cordero, como la ira de Jehová. Son conocidos como la ira del Dios Todopoderoso, donde Dios derramará toda su ira santa. Dios la derramará sobre este mundo para castigar a los que no quisieron nada de Él. Los castigará a los que no quisieron nada de Él, los que se burlaron de este mensaje. Por cuanto no quisieron creer a la verdad, Dios les enviará un espíritu de mentira para que crean a la mentira y así sean engañados. Ese espíritu de mentira es cuando entra el anticristo. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. El primer sello que abre Jesucristo es la entrada del anticristo. Engañará a todo el mundo. Está escrito en la palabra del Señor. Ahora, así como lo oye, este evento es un evento tremendo. Y la iglesia, Dios no la va a permitir que pase por la tribulación. La Biblia dice que no hemos sido llamados para ira, sino para salvación. Así como Dios salvó a Noé, aquel diluvio, el arca, simbolizando a la salvación de Jesucristo. Así como Dios sacó a Lot, y hasta que Lot sale de Sodoma y Gomorra, Dios envió juicio y destruyó Sodoma y Gomorra. Así Dios levantará a la iglesia. Antes que empiecen los 21 juicios sobre la tierra, Dios levantará a su amada. Dios levantará a su escogida. Si usted cree en el punto de vista post-tribulacionista o el punto de vista tribulacionista, porque hay diferentes. Están los tribulacionistas, los post-tribulacionistas. Los tribulacionistas creen que ellos van a pasar toda la gran tribulación, bueno, la mitad de la gran tribulación. Y los post-tribulacionistas, ellos consideran que van a llegar, unen el evento del arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Y a nosotros nos llaman pre-tribulacionistas, porque nosotros creemos, de acuerdo a la Biblia, que la iglesia será levantada antes de la gran tribulación. Si usted tiene su punto de vista, yo lo respeto, pero vámonos a la Biblia, vámonos a la palabra del Señor, sin forzar la escritura. Dios no castigará al impío. Dios no castigará al justo juntamente con el impío. Dios no castigará al justo, a los santos juntamente con los pecadores. Porque la ira que viene es la ira que se va a desatar sobre este mundo. Son 21 juicios
que se abren desde el capítulo 6 de Apocalipsis. Yo sé que algunos creen que finaliza hasta el capítulo 16 de Apocalipsis, mas sin embargo, el capítulo 17 y 18 habla también de la destrucción de la gran ramera. Pero escucha bien esto, escucha bien esto. La iglesia yo sé que sí pasará principios de dolores. Yo estoy 100% seguro que pasará principios de dolores. No lo voy a dudar, pasará principios de dolores. ¿Por qué Dios permitirá eso? ¿Sabe por qué Dios lo va a permitir? Y ya lo está permitiendo. ¿Esto qué pasó? Esto que pasó, mucha gente la sacudió, mucha gente la puso, mire, a que pensara, a que meditara, a que buscara en ayuno y oración. Porque Dios permitió los principios de dolores para que la iglesia se preparara, para que la iglesia no tuviera por tardanza el arrebatamiento de la iglesia, no tuviera por tardanza la venida de Cristo. Por eso Dios tiene que permitir principios de dolores. Entiendo, van a haber principios de dolores, eso no lo vamos a discutir. Pero la tribulación y gran tribulación, antes que pase, Cristo levanta a la iglesia. Apocalipsis 3:10, oiga lo que dice la Biblia. Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, dice la palabra del Señor. Por cuanto, oiga lo que le dice Dios a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es una representación de la iglesia en los últimos tiempos. Capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hay una promesa. Hay una promesa. Y es que la iglesia será levantada. La Biblia a nosotros nos enseña que la iglesia no ha sido llamada para ira. No ha sido llamada para ira, sino para salvación. La diferencia entre arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es que la iglesia no pasará la gran tribulación. Mientras que la segunda venida de Cristo será después de 7 años que la iglesia sea levantada. En otras palabras, será después de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 17, versos 7 al 9. Y Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 14 nos habla esta gran verdad. Si usted observa, en el capítulo 4 la iglesia desaparece. Usted no encuentra a la iglesia después del capítulo 4 de Apocalipsis. Usted no encuentra a la iglesia aquí en la tierra. No la encuentra. No la encuentra. Usted no encuentra a la iglesia aquí en la tierra. Usted no la encuentra. Usted encuentra los 144,000 sellados que salen de la nación de Israel, 12,000 de cada tribu. Usted encuentra a los 2 testigos, que la mayoría concordamos que van a ser Moisés y Elías. Y usted encuentra muchos que salen de la gran tribulación. Muchos que salen de la gran tribulación, conocidos como los muertos por el testimonio de Cristo. Estos serán decapitados. Serán decapitados. Estos serán, la mayoría en sí, serán judíos que reconocerán a Jesús como Mesías durante la tribulación y gran tribulación, por el mensaje de los 2 testigos y por el mensaje de los 144,000 sellados, que serán misioneros en ese tiempo prácticamente. Mas sin embargo, la iglesia en sí, usted no la encuentra en la tierra. Usted siempre, la iglesia
se ve en el cielo. Se ve en el cielo. La iglesia se ve en el cielo, adorando, cantando el cántico nuevo de Apocalipsis capítulo 5, donde le dice: digno eres de abrir el libro, de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, todo linaje, pueblo, lengua y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Sabe qué? Ese canto se da en el tercer cielo. No encuentra la iglesia. ¿Hasta dónde encontramos la iglesia? Hasta el capítulo 19. Capítulo 19, versículo 11 al 14. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 19, verso 11. Lo que le leí hace un momento. Entonces vi el cielo abierto. No, capítulo 19, versículo 7 y 8. Ahí encuentra la iglesia. Y luego, los 7 años. Luego la segunda venida de Cristo ocurrirá después de que pase toda esa tribulación que empieza desde el capítulo 6 de Apocalipsis y termina hasta el capítulo 16 o capítulo 18 de Apocalipsis. Una tribulación tremenda. Sin embargo, capítulo 19, verso 11 al 14 dice la Biblia: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia, justicia y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en cabellos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor. Oiga, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Juan representa aquella masacre que se da, aquella sangrienta batalla que se da entre el Cordero con las naciones y el Anticristo. Lo representa como el lagar. El lagar era el lugar donde los judíos, cuando celebraban algunas fiestas, o a la misma vez cuando hacían vino, tiraban ahí la uva. Las doncellas, los mancebos, pasaban y machacaban la uva. Machacaban la uva. Ese era el lagar, el lugar donde procesaban la uva para sacar el vino. El lugar donde procesaban la uva para sacar el vino. ¿Y cómo era procesada? Machacándola. Y así es comparada la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga, la Biblia dice: y él se regirá con vara, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una gran diferencia. El arrebatamiento será antes de la gran tribulación. La segunda venida de Cristo será después de la gran tribulación. Tercer diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Yo quiero que me ponga mucha atención a esto, por favor. Tercer diferencia. Esta tercera diferencia es que el arrebatamiento será instantáneo, rápido, y será específicamente para la iglesia. Ponga atención a esto. El arrebatamiento será específicamente para la iglesia. En otras palabras, los únicos que tendrán el privilegio de ver a Jesús y estar con Jesús en el arrebatamiento será únicamente la iglesia. Los impíos no lo verán. Los pecadores no lo verán, sino hasta la segunda venida de Cristo. Por eso hay que ver esa diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento, solo la iglesia escucha el toque de la final trompeta y es arrebatada. Solo la iglesia. Ahorita le voy a dar el versículo, ahorita se lo voy a dar.
Solo la iglesia. Mientras que la segunda venida de Cristo, el Señor Jesucristo se hará visible a todas las naciones. Se hará visible a todas las naciones. Se hará visible. Y cuando se haga visible, harán lamentación por él, dice la palabra. Porque Jesucristo ya no vendrá con amor ni misericordia, sino que la regirá con vara de hierro, dice la palabra del Señor. Vamos a ver esta tercera diferencia. El arrebatamiento será instantáneamente y los únicos que tendrán el privilegio de ver y ser arrebatados será la iglesia. Conocido como teológicamente como un evento secreto e instantáneo. Primera de Corintios, váyase a la escritura, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 15, verso 51. Escucha atentamente. Vamos ya finalizando a este mensaje, este estudio. Capítulo 15, verso... Vamos a leerlo desde el verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Oiga la palabra que usa Pablo. He aquí os digo un misterio. Misterio. Pablo, cuando habla de misterio, es algo que aún no ha sido revelado. Es un misterio. Algo que está oculto. Es un misterio. Algo que está oculto, que aún no ha sido revelado. Pero ahora Pablo habla de la siguiente manera y dice: y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué es un misterio? Porque usted no sabe quiénes van a morir y quiénes van a vivir para el arrebatamiento de la iglesia. Usted no sabe quiénes van a morir, los muertos en Cristo, y quiénes van a estar vivos para ese día. Entonces por eso Pablo dice, os digo un misterio, no todos dormiremos. Es decir, no todos se van a morir. Porque Pablo presenta la muerte como sueño. No todos vamos a morir. Yo espero recibir a Cristo así vivito, así como estoy aquí en la tierra, y que mi cuerpo sea transformado en un cuerpo incorruptible de gloria. Entonces, pero como le digo, es un misterio. Solo Dios sabe quién se va a morir y quién lo va a esperar aquí, vivito y coleando, como decimos por ahí. Entonces, dice, pero la seguridad que tenemos es que todos seremos transformados. Esa es la seguridad. Todos seremos transformados. Estamos hablando del arrebatamiento. Oiga, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles. Yo pregunto cómo Dios va a hacer con lo que ya tienen 300, 500, 1000, 2000 años de haberse muerto. Pero dice la Biblia que los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cómo se dará esto? Será en un abrir y cerrar de ojos. Para usted, ¿qué es un abrir y cerrar de ojos? Para usted, ¿qué es un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué es un abrir y cerrar de ojos?
Estamos hablando de milésimas de segundos. Milésimas de segundos. Eso es un abrir y cerrar de ojos. Por eso decimos que el arrebatamiento será algo secreto e instantáneo. Porque hoy yo estoy acá, en milésimas de segundo yo no voy a estar acá. Usted se encuentra hablando con su tío, con su mamá, con su primo, con su prima. Y si usted es cristiano y alguno de ellos no, va a estar hablando con ellos. Pero en un abrir y cerrar de ojos, en milésimas de segundo, usted escuchará la trompeta y será arrebatado. Será transformado y se le dará un cuerpo incorruptible de gloria, como el de Cristo. Un cuerpo incorruptible de gloria, y será arrebatado incorruptiblemente. Por eso conocemos que el arrebatamiento será instantáneo, como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Usted cree que el mundo va a poder ver el momento que usted va a ser transformado? No, instantáneamente, en el instante Dios lo va a arrebatar. Quítale eso a la Biblia si no lo cree. Quitémosle eso a la palabra. Mientras que la segunda venida de Cristo será visible. ¿Y sabe qué? Las naciones harán lamentación con él. Vámonos a la palabra. Apocalipsis 1:7. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Recuerda, estamos hablando de la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento, algo secreto e instantáneo, mientras que la segunda venida de Cristo será visible para todas las naciones. Apocalipsis 1:7 dice la Biblia. Dice la palabra del Señor. He aquí viene, oiga lo que dice el verso. He aquí viene con las nubes. No dice las nubes. Dice con las nubes. ¿Por qué Juan lo describe de esa manera? Ponga atención a esto. Juan describe con sus propias palabras lo que a él se le es revelado. Y Juan dice, he aquí viene con las nubes blancas, sus arrébolos blancos, preciosos. Así de la misma manera, él viene con la iglesia. La iglesia con esas vestiduras blancas, resplandecientes. Así Jesucristo trae a la iglesia. Y Juan mira a la iglesia como las nubes. Viene con las nubes, oiga, y todo ojo le verá. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. ¿Por qué habla de los que le traspasaron? Porque en su segunda venida, usted sabe, establece su reino en la tierra. En su segunda venida, con la iglesia de Cristo, viene con su iglesia. Viene el milenio. Después del milenio, viene la batalla que conocemos como la batalla de Gog y Magog. Y al finalizar la batalla de Gog y Magog, Satanás, el diablo, conocido como el gran dragón, será echado al lago de fuego. Y allí es donde viene el juicio del gran trono blanco. Y ahí van a levantarse todos los pecadores que murieron en pecado sin reconocer la soberanía del Dios que está sentado en su trono, que creó los cielos y la tierra. Aún los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Jesús, en su segunda venida, viene con la iglesia. Y ahí sí, todo ojo le verá. Todos, aún los que le traspasaron. Todo ojo le verá, aún en su segunda venida. Harán lamentación por él las naciones. ¿Sabe por qué?
porque viene con vara de hierro. Ya no trae misericordia. Ya no será conocido como el hombre manso y humilde, sino que viene con toda su ira, así como lo oí, a librar a la nación de Israel, que está guardada, ha sido guardada por 3 años y medio, a librarlos, que se encuentran cerca del valle de Megiddo, donde se dará una batalla terrible, y donde van a lamentarse, porque el Señor con la espada que sale de su boca, con el poder de su palabra, destruirá las naciones. Vámonos a la palabra. Finalizo con este verso. Mateo capítulo 24, versículo 29 al 30. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 29 al 30. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 24, verso 29 al 30, dice la Biblia. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Oiga, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán. Oiga, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Su segunda venida será visible, se manifestará y será visible para todo el mundo. ¿Sabe qué? Posiblemente Juan en Apocalipsis 1:7 y posiblemente los discípulos, al hablar Jesús de Mateo capítulo 24, señales antes del fin, quizás no entendieron mucho acerca de esto, mas sin embargo ahora nosotros, con toda la tecnología que tenemos, imagínese usted saber de que Dios será visible a todos los seres humanos, a todas las naciones. Van a estar ahí en el valle de Megiddo todas las televisoras, los medios de comunicación. Estamos hablando del momento donde Dios va a permitir y va a reunir a todas las naciones. Las va a reunir en el valle de Megiddo, en su segunda venida. Y será algo donde Dios se dejará ver y vendrá juntamente con la iglesia, así como lo oye. Y las naciones harán lamentación por él, dice la palabra. Será algo tremendo. 2 eventos escritos en la palabra que no los podemos descartar. Si usted no quiere creer en el arrebatamiento, es su problema, pero el arrebatamiento es algo real. Yo espero a mi amado. Yo estoy esperando a Jesucristo, que se quiera quedar y que se quiera quedar. Pero yo seguiré predicando. Cristo pronto viene. 2 eventos indiscutibles. 2 eventos escritos en la palabra que tendrán un fiel cumplimiento, un final cumplimiento. Algo verdadero, que este mundo será testigo de eso. Y la iglesia también. Cuando la iglesia sea levantada, seremos testigos de ese magno evento precioso, del arrebatamiento de la iglesia. Y también la iglesia será testigo de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque vendremos con Jesucristo. Vendremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El tema de esta tarde ha sido el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Ha sido un privilegio grande
haber estado con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Dos eventos importantísimos que lo reconocemos que son bíblicos. Pueden haber diferentes hipótesis que sobre el arrebatamiento. Algunos creen que el arrebatamiento será antes de la tribulación, otros creen que será a mediados de la tribulación y otros creen que será al final de la tribulación. Créalo como usted lo quiera creer, pero le aseguro 100% que el arrebatamiento por la iglesia es un evento real, un evento bíblico que tendrá fiel y un verdadero cumplimiento, porque es palabra de parte de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Esta tarde quiero hacer una oración de fe por todo aquel que le quiere dar su corazón a Jesucristo, y al final estaremos orando por las necesidades de la iglesia. Estaremos orando por las necesidades del pueblo del Señor. Mientras tanto, usted que le quiere pedir perdón al Señor esta tarde y quiere reconciliarse, le invito a unirse conmigo en oración y le pedimos perdón al Señor esta tarde. Repita después de mí y dígale: Señor Jesús, esta tarde me humillo con todo mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado contra ti, pero hoy suplico tu misericordia. Perdóname, Jesús. Por favor, límpiame con tu sangre carmesí, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Para el día cuando vengas por la iglesia, yo pueda estar preparado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ha sido un privilegio grande haber estado con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, que hoy le hemos titulado El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la diferencia?